Señálelo falso. El método epidemiológico tiene un abordaje clínico, correcto, la epidemiología clínica y la social. El método epidemiológico se basa en el método científico, es correcto, porque es la base científica de la salud pública. La epidemiología estudia las enfermedades infecciosas y las no infecciosas, todas prácticamente. La epidemiología es una ciencia social que se fundamenta o que fundamenta la salud pública científicamente, correcto. La epidemiología clínica busca identificar los determinantes de la salud, ese es falso. La epidemiología clínica busca tratamientos para curar personas. Los determinantes de la salud lo ve la epidemiología social. La clave es la E. Muy bien, no forman parte del método epidemiológico. Bueno, en el método epidemiológico se plantea el problema, se elaboran las hipótesis, se elige el diseño, se miden las variables. La aleatorización no tiene nada que ver eso en el método epidemiológico. Eso es una subparte de un tipo de diseño. Pero no es parte del método. ¿Ya? Señale falso. Para estudiar incidencias, usamos estudios longitudinales, no transversales. Falso. Los diseños observacionales no controlamos la variable independiente, solo las observamos, como dice. Los experimentales sí las manipulamos. En los descriptivos tenemos los tres pilares de la epidemiología descriptiva: tiempo, persona y lugar, lo mismo que ocurre en las tasas, esos tres pilares. Los estudios analíticos evalúan por lo menos dos variables, los descriptivos solo una, verdadero. ¿Cuál de los siguientes estudios epidemiológicos se aplica para conocer la prevalencia lápsica entre el 2000 y 2019 de una enfermedad? Entonces, la prevalencia lápsica es simplemente cuando hacemos un corte en el año 2000 al 2019 y hacemos una sola medición en todo el tramo. Es un estudio transversal lápsico. Se desea conocer la posible asociación entre verotoxina Shiga y la falla renal. Se sabe que es una complicación poco frecuente. Como estudio inicial usted sugiere, entonces si es una enfermedad poco frecuente y quiero asociar, ¿qué es lo que se usa para enfermedades poco frecuentes? Casos y controles. Porque son enfermedades raras, de prevalencia menor al 10%. ¿Ya? Muy bien, señale lo falso. En casos y controles se utiliza odds ratio, correcto. Se usa para enfermedades poco frecuentes, acabamos de hablar. Se asocia varios factores causales y un solo efecto, correcto. Tiene buen control de la variable independiente, falso. ¿Por qué? Porque no la controla. Le pregunta a la persona sobre la exposición. Así que hay sesgo, no hay buen control, falso. ¿Hay sesgo de memoria? Sí, porque la persona puede o no acordarse la exposición. Señale lo falso. Las cohortes parten de la variable independiente, correcto, o sea, la causa, expuesto o no expuesto, y se van a futuro, verdadero. Las cohortes son para enfermedades frecuentes, correcto. Las cohortes se usan para estudiar varios efectos, ¿no? Porque estos mismos factores van a dar varios efectos. Efecto 1, efecto 2, efecto 3. Las cohortes controlan el sesgo de selección mejor que los casos y controles, correcto, porque seleccionan sus expuestos y no expuestos ellos mismos. No están sujetos al error de memoria ni a la definición mala de caso. Y las cohortes parten de la variable dependiente falso. Pues. Esos son los casos y controles. Se desea conocer el impacto del berilio en la salud. El berilio entonces se entiende como un factor de riesgo. Se desea hacer un estudio analítico, o sea, de dos o más variables, observacional, que no intervenga en la exposición al berilio, con grupo control. ¿Qué recomiendas? Bueno, ¿cuáles son los estudios observacionales con grupo control? Los casos y controles y las cohortes. ¿Y cuál es el que me permitiría estudiar un factor de riesgo desde el inicio y bien? La cohorte, ¿no? Expuestos al berilio o no expuestos al berilio. Los sigo en el tiempo y veo cuántos quedan sanos, cuántos se enferman. Cohortes. No es parte del concepto de estudio experimental. ¿Aleatorizamos en los verdaderos? Sí. ¿Randomizamos, que es lo mismo que aleatorizar en los pseudoexperimentos? Falso. En esos no se randomiza. El diseño cruzado con tiempo elevado es para cuando hay poca muestra, correcto, ¿no? ¿Te acuerdas? Expuesto, no expuesto, pasa un tiempo lavado y luego pasamos este a ser el expuesto y este al no expuesto. ¿No? Es el cruzado.
Aleatorizar para alcanzar la máxima especificidad es correcto. Cuando aleatorizamos, alcanzamos el máximo grado de homogeneidad de grupos y de especificidad de causa. Problemas éticos y sociales, claro, pues ¿no? Son difíciles de aprobar. ¿Cuáles son los estudios que mejor demuestran la causalidad? Los experimentales verdaderos, pues, ¿no? Que se llaman aleatorios controlados. Aleatorios controlados. ¿Ya? Si deseamos realizar un estudio para evaluar la eficacia de los corticoides en el tratamiento de la pericarditis por tuberculosis, decidimos estudiar 9 cohortes prospectivas y 3 ensayos clínicos que se publicaron entre el 2000 y el 2019. ¿Cuál es el diseño de estudio que recomendarías para este caso? Entonces, mira, deseas realizar un estudio para evaluar la eficacia de corticoides, ¿ya? Y has tomado varios estudios. Eso es una revisión sistemática. ¿Ya? No es un metaanálisis. Metaanálisis es el estadístico de prueba. Acá te están preguntando el diseño. Revisión sistemática. ¿Ya? No es parte de los escalones de la medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia tiene estudios individuales, luego viene pues la sinopsis, ¿no? Las revisiones sistemáticas, las guías de práctica clínica o resúmenes también y los sistemas al final. Las revisiones narrativas no están en el escalón de la MB. Entonces no te olvides, primero arrancamos con estudios individuales, luego las revisiones sistemáticas, luego los resúmenes o guías de práctica clínica y acá los sistemas. ¿No es un tipo de sesgo? Bueno, a ver, tienes la falacia ecológica, es un sesgo de medición, la falacia de Neyman es de selección, igual que Bergson, el efecto Houghton es de observación, la imprecisión no es un sesgo, es simplemente la falta o el error 2 o beta, pues, ¿no? La falta de precisión o imprecisión es cuando no repite lo mismo la prueba cuando se aplica. En los estudios epidemiológicos, el error de hacer inferencias al momento de interpretar la data se conoce como ¿qué? Bueno, cuando vas a hacer malas inferencias incorrectas, se llama efecto de confusión o confounding, pues, ¿no? Tú dices que A causa B, has inferido, ya has llegado a tu interpretación y te olvidas del C. Es un confusor que afecta a los dos, no tiene que ver nada en el camino, bueno, eso es. La probabilidad de no tener una enfermedad con un resultado positivo, ¿cómo se conoce eso en validez de pruebas? A ver, tienes que hacer tu tablita. Siempre haz tu tablita. Entonces acá está el enfermo, el sano, el positivo y el negativo. La probabilidad de no tener una enfermedad, o sea, de estar sano, con un resultado positivo. O sea, ha salido positivo y te están preguntando este valor. Entonces, ¿cómo se acaba el verdadero positivo de los positivos? El verdadero positivo de los positivos es el valor predictivo positivo. Si me están pidiendo el otro, será pues la inversa, 1 menos valor predictivo positivo. La B. De tal forma que este más este dan 1, 100%. La inversa de la sensibilidad de una prueba diagnóstica, ¿qué es? Otra vez la tablita. Enfermo, sano, positivo, negativo. Verdadero positivo. ¿Sensibilidad qué es? Verdadero positivo ¿de quién? De todos los enfermos. Entonces la inversa de la sensibilidad, porque estos son todos los enfermos verdaderos positivos, la inversa es esto, los falsos negativos, ¿no es cierto? Entonces esto de acá, ¿quiénes son? Los pacientes enfermos que dieron negativo. Siendo enfermo, de negativo. ¿Vale? Siendo enfermo de positivo es sensibilidad. Que da negativo y no tenga la enfermedad, ese es valor predictivo negativo. Que da negativo y no tenga la enfermedad. Sana de un resultado negativo. Que sea sano y de un negativo, eso es especificidad. Que da positivo y tenga la enfermedad, ese es valor predictivo positivo. Señala lo falso. La incidencia acumulada es el riesgo absoluto correcto, porque son los casos nuevos de todos los expuestos. La prevalencia mide la magnitud o el tamaño del daño. Es correcto. Si deseamos conocer la verdadera tasa de aparición de casos nuevos, debemos calcular la densidad de incidencia. La verdadera tasa es aquella que te dicen cuánto tiempo aparece un caso nuevo, y eso solo se calcula con la densidad, ¿verdad?
El cálculo de prevalencia entre un periodo de tiempo se llama prevalencia lápsica. Claro, entre el 2000 y el 2019, todo lo que se calcula ahí es prevalencia lápsica. ¿Verdadero? La medición de prevalencia es transversal, no es longitudinal. En Tembladera se tiene la malaria como una enfermedad endémica. Hasta el mes de julio se presentaron 217 casos de enfermedad y en agosto aparecen 35 nuevos casos. ¿Cómo se denomina el estudio de nuevos casos? Incidencia. ¿Pero qué tipo de incidencia? Acumulada, porque son todos los casos nuevos en total de la población en riesgo al inicio del estudio. No es densidad de incidencia porque esos son los casos nuevos de las personas sanas por el tiempo de exposición, sumadas. ¿Ya? Y no existe el término incidencia total. No es una medida de asociación. OR es asociación, odds ratio, riesgo relativo. Rate radio es densidad de incidencia de expuestos entre densidad de incidencia en expuestos. Razón de prevalencias también se calcula para transversales. Riesgo atribuible asociado, eso es un distractor, no existe. Y aparte, riesgo atribuible es de impacto, no de asociación. Si tenemos un estudio de grupos pareados que parte de la variable dependiente, o sea, el efecto, ya está sano o está enfermo, y luego averigua sus relaciones con la variable independiente, o sea, con el factor de riesgo, si estuvo o no expuesto en el pasado, entonces es un caso control. ¿Qué medida de asociación se hace en casos controles? Odds ratio. Si deseo conocer la proporción, fracción o quebrado de una enfermedad que se debe exclusivamente al factor, entonces eso es el riesgo atribuible porcentual, ¿correcto? Porque es la proporción, fracción que se debe al factor dentro de esas personas expuestas enfermas. Riesgo atribuible porcentual, ¿ya? Riesgo atribuible a secas es el exceso de riesgo, el riesgo que evitaría el eliminar. Bien. Seguimos. ¿Cuál es la medida que se utiliza para calcular el exceso? Ahora miren la palabra. El exceso, el riesgo de más que se debe a la exposición, es el riesgo atribuible. La incidencia de expuesto menos el no expuesto. La D. Señalemos lo falso. Las endemias son debido a enfermedades usuales, más de 3-5 años en un tiempo y lugar determinado. La endemia se mide con la curva endémica, correcto. El foco natural es propio de las endemias, es la zona geográfica donde está la enfermedad. Si la incidencia aumenta sostenidamente en el tiempo, se conoce como holoendemia. Falso. La holoendemia es cuando afecta a varias edades, no cuando aumenta la incidencia. La endemia tiene brotes estacionales conocidos. Sí. La presencia habitual, usual, pero anormalmente incrementada de una enfermedad en una zona, eso es una hiperendemia. O sea, ya sabemos que es usual, ya es endemia, pero me dice anormalmente incrementada. Ese es hiperendemia. Si una enfermedad presenta una incidencia por encima del, se considera en la curva D. Bueno, sabemos que por encima del cuartil 3 se considera epidemia en la curva endémica. ¿Sí o no? Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Si está por encima del cuartil 3, en la curva endémica se considera epidemia, ¿no? No es endemia acá, no es curva epidémica, es curva endémica o canal endémico. Una enfermedad que fue frecuente hace muchos años causó problemas de salud pública y fue controlada. Actualmente tiene tasas inusualmente altas de incidencia. Entonces, ¿cómo se llama aquella enfermedad que en el pasado trajo problemas, se controló y otra vez está empezando? Reemergente. Señala la enfermedad que no es de notificación inmediata, al menos de esta lista. Polio salvaje, nueva cepa, viruela, es por mandato internacional, sarampión es por inmunoprevenible, malaria no hay que notificar. Por Vivax no. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones define una situación de altas tasas de fecundidad y mortalidad a una de bajas tasas, así como cambio de patrón de enfermedades infectocontagiosas a otro que principalmente son muertes por padecimientos crónicos degenerativos? Es la transición demográfica con transición epidemiológica. La A, transición epidemiológica y la D. ¿Y el Perú se encuentra en qué fase?
está en la transición final demográfica. La transición epidemiológica es de enfermedades infecciosas a degenerativas, y en la transición demográfica, que también está incluido acá, el Perú está en transición demográfica final. O sea, caída total de la mortalidad a niveles del primer mundo y ya está cayendo la natalidad. Señale lo falso. Las variables cuantitativas se pueden dividir, ya estamos en estadística, en discretas, números enteros, o continuas, números racionales. Correcto. Las variables cualitativas también se llaman categóricas porque solo se pueden categorizar más no medir. Verdadero. Las variables cualitativas pueden medirse en escalas nominales, A, B, C, u ordinales, A mayor que B mayor que C. Correcto. Las escalas de intervalo, o sea, numéricas, con distancias constantes, pueden medir ausencia de fenómeno falso. El cero no es real. Las variables medidas en escala de razón tienen la más precisa interpretación de la variable de estudio porque el cero sí es real. Al medirse el riesgo reproductivo de una mujer, se determina que tiene alto, mediano y bajo riesgo. O sea, es una escala ordinal. Mayor, menor, igual. ¿No? Alto, medio, bajo. Señale lo falso. Las medidas de tendencia central son la media, moda y mediana. Correcto. Las medidas de posición son el percentil, cuartil, la mediana, el quintil. Verdadero. Las medidas de dispersión son la varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, rango intercuartílico, rango simple. Verdadero. Las medidas de forma son la kurtosis o apuntalamiento y la simetría. Correcto. Las medidas de dispersión tienen poca influencia en los valores extremos. Falsazo. Claro, ¿no? Miren, la varianza nomás es la sumatoria de cada valor iésimo comparado con la media elevada al cuadrado entre el número de observaciones. O sea, imagínate un valor extremo restado de la media es enorme y elevado al cuadrado es súper más grande el número, entonces sí está influida por los extremos. Esto es falso. Para comparar la distribución de la frecuencia, de la edad, de dos grupos que se expresan en porcentaje, se prefiere. Si yo quiero presentar porcentaje, 30%, 60%, debo usar gráfico circular para porcentaje, se prefiere. Si deseo conocer la relación entre variables cuantitativas, ¿qué medidas usaré excepto? Deseo conocer una relación que existe, ¿ya? Entonces, para variables cuantitativas yo puedo usar media, mediana, desviación, percentil. Pero yo no puedo usar razón, proporción ni tasa. Esto suele ser para variables cualitativas, ¿ya? La razón, la proporción y la tasa es para cualitativa. En cambio, el resto es para cuantitativas, ¿ya? La mediana, moda y media coinciden cuando la distribución de datos es una curva simétrica. Ahora, puede ser normal también, pero no todas las normales, no todas las simétricas son normales. Y la definición que dice acá es de simétrica, porque la definición de normal tiene que ver con porcentaje de área bajo la curva. ¿Ya? No se confundan. Una curva es simétrica, no se olviden, cuando media, moda y mediana ocupan el mismo lugar, independiente de la varianza. No importa si la curva es así, si la curva es así, si la curva es así. La A. Ya, la B, media, moda y mediana ocupan el mismo lugar, pero la varianza debe contener dos desviaciones estándares. Bueno, esto ya están hablando acá de curva normal, y eso no es lo correcto. ¿Ya? Bueno, la A. No es una medida de posición, bueno, posición, percentil es posición, cuartil es posición, mediana es posición, quintil, decil, varianza es dispersión. Señale lo falso. La distribución binomial de Bernoulli sirve para variables categóricas, correcto. P y Q, verdadero. La curva de Gauss se usa para variables cuantitativas continuas, correcto. La distribución de probabilidades para variables qualis politómicas de más de dos valores es de Poisson, correcto. Así que Bernoulli y Poisson son para qualis y discretas, y para continuas quantis es Gauss. La curva normal de Gauss se llama así porque respeta la misma proporción de probabilidades para un determinado valor z. Correcto, esa es la función de Gauss.
¿El ensayo de Bernoulli deriva de eventos dependientes? No, de eventos independientes. La E. Al comparar la diferencia entre dos promedios, se encontró que el valor de pH0 fue igual a 5%. ¿Se acuerdan cómo tiene que ser pH0 para que sea significativo? Menor al alfa, o sea, menor al 5%, no igual. La diferencia no es significativa. Se desea hacer un estudio de investigación que busca ver la asociación entre el nivel de colesterol y el riesgo de infarto de miocardio. Sabemos que existen numerosos confusores. ¿Cuál es el muestreo cuando hay mucho confusor? El estratificado, ¿no? Porque vamos a hacer muestras por cada estrato según cada variable confusor. Señale lo falso sobre el muestreo, ¿ya? ¿El aleatorio simple es probabilístico? Sí, todo aleatorio es probabilístico. ¿El muestreo estratificado es el más usado cuando hay confusoras? Acabamos de ver. ¿El muestreo por conglomerado se usa para poblaciones heterogéneas o dispersas? Sí, o geográficamente muy dispersas, sí. ¿Aleatorio sin restitución es útil en estudios simples? Sí, es el aleatorio simple. La saturación no se usa para estudios de calidad falso. Sí se usa. La saturación es una técnica en la que tú vas llenando la data y la muestra hasta que ya no obtienes más información diferente. Eso es típico de los estudios cualitativos o de calidad. Si deseas hacer un estudio de investigación cualitativa que use conocer la calidad en un servicio, ¿qué vas a recomendar? Acabo de decirles saturación, también puedes hacer bola de nieve, pero bola de nieve es más cuando quieres hacer un estudio cualitativo, pero de una variable que es difícil encontrar sujeto. ¿Ya? Para el estudio de una comunidad de varias familias dispersas en varios caseríos, el tipo de muestreo adecuado sería. Bueno, si es disperso en varios caseríos, es geográficamente disperso, se prefiere conglomerado. Muy bien. Señale lo falso. ¿El intervalo de confianza considera el alfa y el beta? Claro, ¿no? El intervalo de confianza, ¿cómo se construye? El estadístico E más menos el Z por el error estándar de la media, ¿no? Este es el Z, es el alfa, y el error estándar de la media es el beta. No te olvides que el error estándar de la media se saca con la desviación estándar de la población entre la raíz de la muestra. ¿Ya? ¿El intervalo de confianza se usa para estudios de una sola variable? Claro, porque solo calculas un estadístico verdadero. Si aumentamos la muestra, mejoramos la precisión. A ver, si tú aumentas el n, en acá, si tú aumentas el n, entonces va a bajar la ecuación, baja el error estándar, baja el más menos, entonces este intervalo se hace más estrecho. Y eso es mejor, pues mejora la precisión, verdadero. Si la población tiene más varianza, entonces tendremos un intervalo más corto. Eso es falso, pues. Porque mira, si tengo más varianza, o sea, más desviación estándar en la población, la ecuación sube, el error estándar sube, este más menos se agranda y por ende los intervalos se anchan. ¿Ya? Falso. El error estándar de la media se obtiene conociendo la varianza y la muestra. Claro, la varianza poblacional y la muestra E. O la desviación estándar raíz de E, como quieran verlo. Perdón, la D. ¿Ya? La clave falsa es la D. No forma parte de la teoría de la inferencia por intervalos. ¿Se acuerdan el teorema del límite central que me dice que de un infinito número de muestras yo puedo asumir que el parámetro se encuentra en la media muestral calculada más menos el error estándar de la media, ¿no? Es el teorema del límite central que hemos visto en clase. El teorema del límite extremo, eso no existe, distractor. Confiabilidad y significancia, no se olviden, la significancia es el alfa, el 5%. Y la confiabilidad es el 1 menos alfa, 95%. Error estándar de la media, ya les dije, es el beta. ¿Y cómo se saca eso? La desviación entre la raíz de n. ¿Ah? Y la precisión o el intervalo viene a ser el intervalo que se calcula, que puede ser grande o pequeño, dependiendo del error estándar de la media. Bueno, entonces el teorema del límite extremo, esto es falso. Acá te está diciendo no forma parte, ¿no? Entonces vamos a marcar bien esto.
Este forma parte, sí. Esto forma parte, sí. Forma parte. Esto es el falso. Teorema de límite extremo. Señale lo falso sobre la prueba de hipótesis. El primer paso, ¿no? El primer paso de la prueba de hipótesis es definir cuáles son tus variables. Correcto, pues, ¿no? La variable A, la variable B que voy a estudiar. ¿Cuál y cuánti? ¿Qué valor? Muy bien. Se someten a estudio las pruebas, o sea, las hipótesis nulas. Claro, ¿no? Tú tienes acá la hipótesis alterna del investigador y la hipótesis nula matemática. Esta es la que se somete a prueba estadística. Correcto, correcto. La hipótesis alterna es la que se propone como cierta. La alterna, que es la del investigador, es la que queremos probar como cierta. Así que esta debe ser la falsa, la someto a prueba. La hipótesis nula puede contener la desigualdad. No, falso, falso. La nula siempre debe contener la igualdad. Porque si tú le pones la desigualdad y luego rechazas, cuando rechazas una desigualdad, generas doble respuesta en la lógica. ¿Ya? Esto es falso. Si el estadístico de prueba de la hipótesis nula es menor de 5, es significativo. Si el pH 0 es menor al alfa, 5% es significativo. Correcto. Muy bien, los errores posibles de cometer en una prueba de hipótesis son los siguientes excepto. ¿Se acuerdan los errores? Ya, esto es fácil de sacar. Para que no se confunda, siempre hagan así. ¿Ya? Acá solamente hay dos verdades. Que la nula sea cierta o que la nula sea falsa. Son dos verdades. Y hay dos acciones. Que se rechace la nula o que no se rechace la nula. ¿Está bien? Entonces, en el primer escenario, si la nula es verdadera y se rechazó, cometiste el alfa. Si la nula es falsa y no rechazaste, cometiste el beta. Si no cometiste el alfa, el 1 menos alfa es la confianza. Si tú rechazaste una falsa, o sea, no cometiste el beta, el 1 menos beta es la potencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son? No te olvides que para rechazar tiene que ser el pH 0 menor al alfa, pues, ¿no? Esa es la lógica de rechazar. Y para no rechazar, el pH 0 mayor o igual al alfa. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice? El error alfa o rechazar una nula siendo esta verdadera. Acá. Correcto. ¿Verdad? El error beta o no rechazar una nula siendo esta falsa. No rechazar una nula siendo esta falsa. Ese es el error beta. Muy bien. Alfa, error alfa, o calcular un pH 0 menor a 5, acá, o sea, rechazar en una nula verdadera. Si la nula es verdadera y me sale pH menor de 5, rechazo, esto es alfa. Beta, o calcular un pH 0 mayor o igual a 0,5, este de acá, o sea, no rechazar en una falsa. Si yo no rechazo una falsa, beta. Es lo mismo, solo que te han puesto acá en función del pH 0. Beta, o no rechazar una nula verdadera. Si yo no rechazo una nula verdadera, eso es confiabilidad. Esto que están enunciando acá se llama confiabilidad. Esto es falso. Vamos acá, señale lo falso. Para variables cualitativas dicotómicas de dos valores P, Q, usamos el test de chi cuadrado de homogeneidad. Bueno, cuando queremos estudiar dos variables cualitativas de dos valores, se puede usar chi cuadrado de homogeneidad o de diferencia o de independencia. Correcto, verdadero. Si conocemos la varianza y la variable es normal, en casos de estudios de diferencia de medias podemos usar la prueba Z. Claro, la prueba Z se utiliza cuando es más de 30 o conoces la varianza. Verdadero. Para estudios no paramétricos de variables cuantitativas usamos la correlación de Pearson. Falso. La correlación de Pearson es paramétrica. El no paramétrico es Spearman. Falso. La regresión lineal permite predecir, correcto, el curso de una variable según la influencia de la otra. Es predictibilidad. Regresión lineal, regresión no lineal, regresión logística. Y el test de Wilcoxon y Manguine son no paramétricos para la prueba T. Eso es correcto. La clave falsa es la C. En un estudio se compara el peso se supone que es una cuantitativa, de 60 obesos antes y después de 3 meses de intervención educativa. Entonces la intervención educativa se supone es una cualitativa de dos valores, antes y después. ¿Cuál es la prueba estadística para la comparación entre una cuanti con una quali de dos valores? T-de student, ¿no? Pero si es el mismo grupo, T-de student para datos pareados, no independientes, son pareados o dependientes, porque son el mismo grupo de obesos. Grupo de obesos acá,
Viene la educación, grupo de obesos educados. ¿Ya? La B.